Hola Doc, Hola, ¿cómo estás? bien, bien. ¿Usted puso para grabar? No, Ah, porque el doctor Polakov me dijo que le pasé el anfitrión a la doctora Arasi. sí. O no sé si Hola, se lo ¿cómo tengo que están? pasar. Estoy yo, soy la doctora Juli Rosa Ah, y hola Doc. ¿cómo está? Mucho ¿Cómo estás, gusto. Juli? ¿Qué Bien, tal? ¿cómo están? Hola, Dani. ¿Cómo Ahí andas? estaba complicado el doctor Mario Polakov y bueno, me pidió si podía como hacer la apertura. Ah, Sí. Ah, bien, bien. Bueno, ahora yo le paso el anfitrión a usted entonces. bueno, perfecto. Y ya se está grabando, digamos, ya va a quedar grabada. Sí, ya, después yo le puedo recortar cuando empiece la presentación, así que no se preocupe. Ya se está grabando en la Perfecto, nube. gracias. Bueno, ¿Cómo estás, listo. Dani? Adiós. Gracias. Todo bien, Juli, todo en orden. Vos vas a dar, porque Mario me pasó el nombre, a ver, Voy a yo estar yo, justo Vero en- Higa bien. y Claudia Mercado, que ese no se lo pasé. Ah, bien, porque él me había pasado, yo estoy justo como entrando en mi casa, abriendo el Zoom, Sí. Sí, yo también y en la corrida. sí, sí, Eh, como despachándome. Bueno, entonces sí. te presento primero a Ay, vos, todos como miembros del comité. sí, y después está Marisol, María Soledad se llama, pero es Marisol Álvarez, que también Bien, está, ya se conectó. Hola, bien, ahí lo vamos a ver. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ay, Ahí no ya sé me por pongo qué, cámara también. porque tengo una compu sin cámara ni audio, pero que se ve grande, y mi teléfono con cámara y audio para escuchar. Voy a estar ahí media. A ver. Mirá la tacita que me regalaron los residentes. Ay, pero qué cafecito y chisme, es muy tuya, Dani, muy tuya, amo. Yo le hubiera puesto un poquito más de color para Ah, vos. sí, 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 sí. Cuando Sí, se calienta va cambiando. pero la palabra es muy acertada. Qué lindo, cómo se extraña, Dani, cruzarte. Oh, sí, 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 ya no te cruzamos más. Algunos pacientes tuyos nada más. Uh, ni me cuentes, ni me cuentes. Bueno, Entonces, Juli, repasamos. Está sí, Marisol para Álvarez, que voy a ir anotando. Era de lo que me mandó él. Está Marisol Álvarez. que es infectóloga pediatra Brenda. también, del Comité de Infectología e infectóloga del Hospital Infantil. Bien. Hola a Del- todos. Y vos, Dani. ¿Y y después usted? está Vero Higa, que ya se debe conectar enseguida. Verónica Bien. Higa y Claudia Mercado, las dos del neonatal, también del Comité de Infectología. Bien, me falta entonces Claudia Mercado en la nota. Bien. Y lo otro que les iba a preguntar, ¿hacen presentaciones separadas o es una No, sola? no. Dijeron que nos iban a hacer preguntas nada más, por eso no. Ah, La No tenemos dinámica ninguna era así, era presentación. un ping-pong. bien. Ahí Mario me mandó unas preguntas que él tenía pensadas hacer. Laura. Me dijiste Mercado, ¿cómo era el nombre? Claudia. Claudia, del neonatal. Bueno, y acá ya se van anotando. Participantes, no tengo más nadie. Voy a buscar, a ver, voy a buscar el cargador de mi compu para que no me abandone. Ahí vengo.
Bueno, como ya estamos cerca de las 3 de la tarde, quería aprovechar para, bueno, para ir saludando a todos y a los que, digamos, a los pediatras que se van uniendo, si quieren ir pensando preguntas o alguna, digamos, algo que quieran que aprovechemos de tener acá el lujo de los especialistas para que tratemos, porque no tiene como una estructura en sí de presentación de temas fijos. Y todos los participantes vayamos pensando cómo aprovechar. Bueno, buenas tardes a los que se van uniendo. Acá veo que ya están los tres disertantes o los que nos van a ir respondiendo las preguntas sobre infectología infantil, que son el doctor Piedra, la doctora Verónica Higa y la doctora Claudia Mercado, del Comité de Infectología Infantil. Si les parece, esperamos 2 minutitos más a ver si se juntan, si se va agregando más gente y arrancamos con las preguntas. Perfecto. Si quieren ir dejando los que se van uniendo, preguntas en el chat y vamos desde ahí haciéndolas a los especialistas. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, acá ya casi listos para comenzar, ya están conectados los infectólogos del comité, así que casi listos, dando unos minutitos a ver si se sumaba alguien más de pediatría y si no arrancábamos nomás. Esperemos que el padre de Mario, don Pedro, Sí, que fue mi maestro en el hospital de niños y primer maestro en el consultorio externo del hospital de niños, se pueda restablecer. ojalá que sí. Sí. Bueno.
Bueno, creo que estamos. ¿Está de acuerdo, doctor? ¿Arrancamos? Sí, 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 Bueno, cómo no. le vamos a dar inicio entonces a este encuentro desde el Comité de Medicina Ambulatoria, con el lujo de contar con el Comité de Infectología Infantil, con la doctora Claudia Mercado del Hospital Neonatal, corríjanme si alguno lo digo mal, con la doctora Verónica Higa, también miembro del Hospital Neonatal, y la doctora María Soledad Álvarez del Hospital Infantil, y el doctor Daniel Piedra del Hospital de Niños y Cardiológico. Bueno, un gusto poder contar con ustedes para poder ir resolviendo y desentramando muchas dudas que en la consulta se nos presenta y que, bueno, en infectología por ahí los tiempos no siempre son generosos como hay que tomar decisiones por ahí más rápidas, ¿no? Entonces, bueno, me parece como muy importante este encuentro. Invito a todos los pediatras o todos los que estén conectados que quieran ir dejando preguntas en el chat para que podamos ir haciéndolas. Y bueno, lamentablemente el doctor Mario Polakov, que es quien hoy va a dirigir hoy esta charla, este encuentro, no puede estar porque está acompañando a su papá, que está hospitalizado. Así que bueno, por eso estoy yo. Cualquier cosa me van escribiendo por el chat, ¿sí? Doctor Benjamín, ¿usted quiere arrancar? Bueno, ya hice llegar ahí un par de preguntitas, no sé si Bien. las tenéis a mano. Me Sí. interesaban las formas atípicas de dengue en pediatría que se están mencionando, sobre todo algunas formas de tipo encefalíticas que dice que han aparecido y que confunden con otros diagnósticos. Y la otra es un viejo tema es lo que nos cuesta diferenciar de los bebés, en los lactantes pequeños, los primeros meses, las infecciones bacterianas de las virósicas y los tipos de reactantes de fase aguda disponibles en la atención primaria para su uso adecuado, ¿no? Bien. Bueno, no sé si alguno de los miembros quiere de infectología responder. Por Bueno, ahí puede ser de los de neonatos. Ah, ahí va, vamos, Dani. bueno, era sobre todo por dengue. Buenas tardes y gracias por la invitación. Estamos, bueno, presentes varios del Comité de Infectología eh, ahora. Bueno, con respecto a la pregunta del doctor Malamud sobre dengue atípico, hay, bueno, varias presentaciones que se vienen hablando de hace un tiempo, sobre todo las neurológicas, que son las agudas, generalmente con alteración del sensorio o convulsiones. Eh, Se está evaluando esto si corresponde a convulsiones febriles, porque sobre todo se da, digamos, en los menores de 5 años, entonces si corresponden a convulsiones febriles o no. Bueno, esto está en discusión y se está evaluando, pero sí se ha visto presentaciones atípicas, como por ejemplo gastrointestinales con hepatitis importante, pancreatitis, colecititis aguda litiásica. Las neurológicas, bueno, como decimos, las convulsiones y encefalitis, y otras presentaciones como miositis o miocarditis o pericarditis. Pero bueno, se está evaluando y se están reportando cada vez más casos de esta presentación atípica de dengue. Serían dentro, perdón, de la fase aguda. De la fase aguda. Luego pueden tener otras presentaciones eh, 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 crónicas, digamos, sobre todo, bueno, episodios como de desminimizantes, otros cuadros, digamos. Pero en la fase aguda, sí, mientras están en el periodo agudo, pueden presentar estas como presentaciones inusuales, que uno tiene que empezar a sospechar, digamos, con estos episodios agudos. Bien, muchas gracias. Y bueno, y siguiendo con dengue, como que es un tema nada, bastante contemporáneo y demás, yo quería preguntar también si ustedes tienen algún reporte sobre las coberturas, digamos, nacionales en vacunación en pacientes pediátricos, si hay, digamos, algún recuento sobre esto, si hubo algún reporte de efectos adversos,
qué información durante, bueno, es muy corto el periodo, lógicamente, y con por ahí no muy buena cantidad de acceso a vacuna, pero si ha habido algún reporte o alguna situación ligada a eso. Sí, por ahora creo, no sé si las otras doctoras tienen algún reporte, pero por ahora no se había enviado ningún informe sobre las reacciones adversas, más allá de las que conocemos, digamos, las habituales, y tampoco de cobertura. No tenemos datos actuales, digamos, de coberturas. Porque Hola, incluso, ¿cómo están? ¿cómo les va? Ah, bueno, Mari, ¿querés contar vos? No, solamente para unos datos que comentaron, que de la población objetivo que estaba para vacunarse en la provincia de Córdoba, incluido los agentes sobre todo los agentes de salud y personal esencial, solamente el 10% de esa población se vacunó. Y a nivel de población pediátrica, yo no tengo información. Sí, de los reportes que hay de efectos adversos, lo más frecuente es dolor en el sitio de inoculación y a partir de los 7 días tener en cuenta que la vacuna es una vacuna replicativa, es decir, es un virus atenuado que replica, entonces puede hacer sintomatología, sobre todo después de la primera dosis, sintomatología, síndrome febril, mialgias, eso se manifiesta generalmente después de los 7 días, entre los 7 y los 14, incluso algunos los han presentado hasta los 30 días, que esto es por el ciclo replicativo de la vacuna, pero no tengo más allá que esos reportes. Y que la población objetivo que se vacunó fue el 10% de la que estaba planificada para esta campaña, considerando a personal de salud y a personal esencial. Bien, muchas gracias. Y la otra pregunta que había hecho el doctor, no sé si quién quiere responder, respecto al manejo del lactante con síndrome febril, de la diferenciación entre cuadro viral y bacteriano y lactantes de fase aguda en el nivel primario de atención. No sé si quiere comentar algo, Marisol, o vamos a tener que diferenciarlo, digamos, menores de 3 meses o Sí, el neonatos. lactante febril, sí, hay que categorizarlo de acuerdo al grupo, si es menor de 3 meses, y Sí, mayor de 3, menor de menos de 3. 3 meses, ¿no? Menor de 3 Claro. meses. Generalmente los lactantes menores, bueno, no sé si, bueno, está Vero también y Claudia que si quieren, Bueno, si querés arranco dale, yo. los En más realidad, pequeños. claro, los más pequeños, los menores de un mes, sí, los lactantes. En general, la gran mayoría, digamos, obviamente uno los interna porque es una población muy vulnerable y sabemos que queman etapas, ¿sí? La realidad es que muchas veces solamente los reactantes de fase aguda eh, nos orientan, pero tampoco no es, digamos, la única condición para uno determinar sobre todo la indicación de tratamiento antibiótico, ¿sí? Depende mucho del estado general, depende qué antecedentes tienen, si son prematuros, si recibieron antibióticos. Creo que en general, salvo en algunas situaciones en donde quizás estén en el interior, la gran mayoría son pacientes que se internan y se observan y se ponen, digamos, se cultivan y se ponen antibiótico y después uno ve la evolución, porque claramente queman etapas y muchas veces nos ha pasado estos últimos 6 meses que hemos tenido pacientes que solamente tienen fiebre y que no han hecho el rash, pero sí hemos aislado el enterovirus, ¿sí? En el líquido cefalorraquídeo. Y la manifestación fue solamente fiebre, algunos tuvieron un poco más de irritabilidad, alguna que otra deposición como más blanda, pero la realidad es que la clínica es muy inespecífica. Entonces yo siempre lo que me dijo, uy, tenemos un montón ahora. No, no tenemos un montón. La diferencia es que los estamos buscando, ¿sí? Porque a veces nos pasa que le hacen hemo, uro y esperan, porque bueno, tiene más de 15 días, los esperamos y la realidad es que cuando uno los espera, terminamos después haciendo punciones lumbares porque nos viene a mejor la PCR por encima del valor normal. Entonces, yo creo que para uno encontrar, y creo que es así en todas las patologías, si uno quiere encontrar algo, lo tiene que buscar, ¿sí? Si no lo buscamos nunca vamos a encontrar. Pero sí es verdad que hemos tenido varias encefalitis
Tuvimos uno por CMV, tuvimos 4 o 5 por enterovirus. De chico que solamente la manifestación fue fiebre. La evolución clínica es muy buena, la gran mayoría son virales, pero bueno, tenemos infecciones urinarias, sí que es dentro de todo lo más frecuente, infecciones urinarias y no mucho más. Es lo más, termina siendo lo más frecuente, digamos, ¿no? Y los parámetros inflamatorios, lo más importante me parece que los reactantes es considerar la PCR. Eh, Muchas veces tenemos procalcitonina por ahí de disponibilidad, pero no es tan fidedigno. Vemos que hay variaciones con cuadros con buena evolución, incluso virales, que tienen procalcitoninas muy altas, muy elevadas. Entonces, todavía seguimos considerando la PCR como uno de los reactantes más importantes. Sí, también tener en cuenta que no es lo único, ¿no? Claro. Esto va de la Sí, mano sí, de la la clínica. clínica, laboratorio y el resultado de los cultivos, porque nos ha pasado de tener PCR procalcitoninas muy altas y la verdad que la evolución clínica es muy buena y a lo mejor no encontramos nada. Entonces a uno le da temor porque tiene una PCR alta de pensar que es bacteriano. Yo creo que en neo, por lo menos, la conducta es cultivar, poner antibióticos y después suspender, que quizás no es la misma conducta que uno puede tener en un lactante, ¿sí? Por esto que le contaba de los factores de riesgo, pero todo depende de, obviamente, en donde uno esté, depende de qué complejidad tenga, depende de qué posibilidad tenga de seguimiento, de qué tan confiables sean los padres. Entonces, bueno, quizás la realidad de alguien que está acá en la ciudad no es lo mismo de alguien que está en el interior y que puede tener otro tipo de seguimiento o que quizás de dificultad para eh, internar un paciente. Digo, hoy en esta época tenemos cuadros respiratorios, si ven un bebé de 15 días, todos los padres están enfermos, los familiares, y el chico tiene fiebre y hace un pico febril y probablemente sea, si está en buen estado general, seguramente no lo van a internar, pero bueno, tiene que ver con todos los antecedentes epidemiológicos, los antecedentes clínicos, y uno ir sumando en función digamos, de cómo esté el paciente. No es solamente un valor de una PCR o solamente, obviamente que el paciente que uno lo ve con aspecto tóxico, no dudamos, pero bueno, los grises son la gran mayoría. Bien, Sí, hoy en ese sigue siendo mandatorio los antecedentes del paciente y la clínica. No hay hoy un reactante de fase aguda que uno diga, bueno, si la PCR es tanto o la procalcitonina es tanto, 100% es una infección. Siempre uno tiene la esperanza de que algunos de estos reactantes de fase aguda que van apareciendo nuevos, uno tenía mucha esperanza con la procalcitonina que nos aclarara todos estos grises y la verdad que vimos que no, que tampoco. Seguimos hoy como más, lo que más medimos es la PCR, porque es lo que se mantiene más estable también y es lo que todo el mundo tiene más accesibilidad. Eh, pero hoy también, como decía Dani, como decían Vero, ni la PCR ni la procalcitonina van a poder o aseverar que es una infección bacteriana o descartarlo. Depende de la edad del paciente, el estado clínico y considerar que hoy dentro de las infecciones bacterianas más frecuentes, la infección urinaria es la que está, sobre todo en los mayores de un mes, la infección urinaria es la que primero pensamos. Esto tiene que ver con las coberturas vacunales, que también es importante considerar eso, con la caída de la incidencia de la enfermedad invasiva por Haemophilus B, por neumococo, pero sabemos que si las coberturas vacunales caen, vamos a tener riesgo otra vez de que surjan como bacteriemias eh, como foco primario. Por ahora, hoy se sigue manteniendo la infección urinaria, es decir, un foco que sí o sí debemos investigar en un lactante febril sin foco clínico. Y después, bueno, evaluarlo y tomar la decisión de acuerdo al criterio y los factores de riesgo de los pacientes, cuál se maneja en forma ambulatoria y cuál internado. Hay actualmente también estudios sobre velocidad de PCR y PCR estimada, que se llaman, que se miden en la PCR, digamos, de acuerdo a la cantidad de horas de evolución de los síntomas y en base a eso se va dividiendo por la cantidad de horas, digamos, el valor de PCR, como para orientarnos si algo es bacteriano o viral. O PCR estimada, que son dos PCRs y se hace el mismo cálculo. Y la verdad que si bien tiene buenos resultados, todavía no se está aplicando. Sí son varios estudios los que se han publicado sobre PCR estimada y velocidad. Perfecto, clarísimo. Bueno, y yo quería preguntar respecto a las enfermedades, infecciones por estreptococo.
Bueno, he tenido justamente con Dani, le he mandado pacientes con estas infecciones recurrentes, digamos, hasta qué punto, porque en general, obviamente ya son en niños que están en un periodo de escolarización, de guardería, en el cual es muy difícil controlar como esta aportación de estreptococo en los que comparten el vasito, la saliva y demás. ¿Qué pautas podemos, como nosotros desde el consultorio, el paciente que viene más allá de la interconsulta con ORL, evaluar, digamos, en sí amígdala y evaluar una conducta quirúrgica o no, pero en este paciente que hace la tercer faringitis en el mismo año con o sin escarlatina, que las venimos hisopando y que nos dan positivo para estreptococo, mantenemos a penicilina y amoxicilina como primer línea de tratamiento o probamos digamos, con otro tipo, digamos, con una acitromicina. ¿Cuál sería por ahí una pauta que ustedes nos puedan dar que nos guíe un poquito? El antibiótico de elección es penicilina siempre. Habitualmente usamos amoxicilina porque es más fácil la dosificación, digamos, y el tratamiento son 10 días, siempre, digamos, en caso de amoxicilina, siempre son 10 días para poder erradicar el estreptococo. Hay estudios, sí, si ven por ahí revisiones de Cochrane que hablan sobre la eficacia de amoxicilina versus acitromicina, 5 días, ¿no? De acitro, 3 días, ¿no? Y en ese caso se evaluó y son comparables, pero se trata siempre de reservar la acitromicina para otros cuadros. Recuerde que es de muy amplio espectro, entonces tenemos que enfocarnos al tratamiento específico de ese germen y sigue siendo sensible. Pero puede sí haber resistencia a otros tipos de antibióticos, tanto a clinda o a citro. Entonces seguimos utilizando amoxicilina como primera elección, o penicilina sería en ese caso. Eh, y en el caso de estas aportaciones, los fundamentales es hacer medidas higiénico-dietéticas, asegurando que no comparta botellitas, las famosas botellitas que llevan a clase, se comparten entre todos los compañeros. Entonces, bueno, es esperable que se vuelvan a colonizar o que vuelvan a producir infecciones, hacer infecciones recurrentes, digamos, por el estreptococo. Eso en principio, bueno, uno puede optar en una segunda instancia cuando vemos que tiene una recurrencia muy seguida por amoxicilina clavulánico, que se ha comunicado muchas veces la asociación con moraxela u otros gérmenes como Haemophilus influenza, productores de beta-lactamasa, que pueden estar asociados a esta infección y rompen la estructura del anillo beta-lactámico, eh, y por lo tanto no tiene eficacia, pero sigue siendo el tratamiento de elección penicilina, en segunda instancia amoxicilina sola, y luego podemos ir optando por otras alternativas. Perfecto. Y una pregunta más, se recomienda hacer en estos pacientes, no en todos los pacientes que tienen una estreptocóxica, ¿no? Pero en estos pacientes se recomienda hacer como un hisopado control y si queda aportación de bacteria, es recomendable dar tratamiento si está asintomático. ¿Está asintomático? Si digo en el control, hacer los 10 días de antibiótico, los padres Sí. te No se juran que lo recomienda, toman súper no se bien. recomienda hacer hisopado de control. No Ah, sé, finalizados los 10 días, debe erradicar el germen. Entonces, si vuelve a tener episodios de sintomatología, digamos, de hinofagia, fiebre, adenopatías, bueno, sí, hacemos el hisopado y tratamos en ese caso. perfecto. Gracias. Perdón, una Acá el cosa más doctor. que con respecto, perdón, una cosa más que quería agregar con respecto a esto, que siempre es importante reforzar cuál es el diagnóstico de una angina estreptocócica. Cuando lo sospechamos, es aquella angina que no tiene asociados síntomas respiratorios como tos, moco y catarro, y la importancia sobre todo en esos pacientes que da duda diagnóstica hacer el hisopado, que es lo que siempre para la búsqueda del estreptococo, porque si no el paciente se va con un diagnóstico de angina recurrente, en la cual nosotros lo vemos después en el consultorio, la mayoría de los eventos no están corroborados que sea el estreptococo, o muchas veces vienen con amoxicilina, los pacientes siguen febriles y se brotan y después termina siendo un Epstein-Barr. Recordar que el exudado faríngeo no siempre es sinónimo de estreptococo piógenes, que si el paciente tiene odinofagia, la faringe congestiva y puede tener una adenopatía, pero tiene catarro, tos y moco, eso ya nos aleja la posibilidad, y que habla más de un proceso viral y que es importante
agudizar bien el diagnóstico clínico, hacer el hisopado, sobre todo en esta población de pacientes que hacen cuadros a repetición, para poder categorizarlos bien realmente cuáles son los de eventos recurrentes. Sí, y agregaría que al test rápido siempre acompañarlo el cultivo, porque ha pasado mucho que el test rápido da negativo y después el cultivo termina positivizando a las Y, 48, Sí. y 72 también, Juli, perdón, también el cultivo o el test rápido negativo no te excluye, digamos, la infección, y sobre todo si son otros tipos de estreptococos, por ejemplo, los El Lactiae, grupo D. que pueden dar cultivos positivos, pero el test rápido negativo, ¿no? Porque el test rápido es exclusivo para estreptococos piógenes. Doctora, veces. ya que están en el tema, lo que estoy viendo es infecciones por estreptococo en edades menores que la habitual. Sí. Antes siempre pedíamos el test para chicos de 5 años para arriba y ahora estamos viendo en infecciones de estreptococo con faringitis que nos parecía banales en chicos más pequeños, de 2 años y medio, 3 años. Sí, ya tienen Sí. receptores. Sí. Eso puede ser, Sobre porque todo habitualmente nosotros escolarizado. decíamos no hay receptores, entonces esta población nunca va a tener una angina estreptocócica, pero la realidad es que pueden tenerla, sobre todo cuando son convivientes con pacientes más grandes, sobre todo cuando tienen hermanitos o cuando van al jardín o que cuando conviven y que pueden colonizarse igual y que pueden igual hacer una angina estreptocócica. Entonces, que sea un menor de 3 años no descarta la posibilidad de que pueda efectivamente tener una angina estreptocócica. Sí la pueden hacer, es mucho menos frecuente, pero sí la pueden hacer. Perfecto. Y el doctor Mario Polaco mandó unas preguntas que él tenía pensado hacer. Vamos a tratar de entender porque no está como muy desarrollada. Una es, Perdón, Juli, un segundito, porque alguien que escribió en el chat sí, sobre la ventana de 9 días de iniciado el cuadro para el tratamiento antibiótico, pero hace una aclaración. Y es cierto, tenemos un tiempo, que son estos 9 días, digamos, para comenzar el tratamiento antibiótico, así que podemos esperar el cultivo tranquilamente, porque lo que vamos a prevenir son las complicaciones no supurativas de estreptococo. Sí, vale la sí, de aclaración. hecho probablemente se autolimite solo. Sí. Bien. Bueno, y acá el doctor Mario, una de las preguntas o ítems, porque no está muy desarrollada la pregunta en sí, es el uso de aciclovir en varicela. Eso. A ver, en el desarrollo me imagino Las que será indicaciones serían. tratamiento sistémico, claro. Las indicaciones del uso de aciclovir. Usamos aciclovir en inmunocomprometidos siempre. También podemos hacer en los menores de 1 año, inmunocomprometidos, y muchas veces en adolescentes. Y en otras hay riesgo-beneficio, digamos, el segundo caso en la familia, ¿no? Porque sabemos que el segundo caso intrafamiliar tiene una peor evolución, si se quiere. De hecho, justo tenemos internado un paciente de 13 años con una varicela, como hacía años que no veíamos, muy extendida, un paciente de 13 años que se contagió en la escuela. La verdad que nos llamó mucho la atención porque hacía mucho tiempo que no veíamos, pero era un paciente que por cohorte no entró en la vacunación. Y hay casos circulando en la comunidad, entonces está bueno estar atentos. Y esto que refuerza de lo que decía Dani, de mayores de 12 años, tiene indicación de aciclovir porque hacen formas más severas. Bien, y yo agrego una pregunta en esto. ¿Se usa lo de la vacuna, digamos, rebaño, por ejemplo, en ese primer año de este niño que está internado de 12 años, que ya primero o segundo año? Sería bueno como indicar como pediatras, digamos, nos llega a la consulta, el caso de decir, bueno, que se vacunen todos los compañeros, que no tengan 2 dosis, porque no entraron por cohorte a 2 dosis de vacuna de varicela. En el mismo curso decís. Claro, como hacer estas Como vacunaciones, estrategia de bloqueo. claro, como estrategia de bloqueo. Si Claro, no, en realidad, no tuvieron la indicación,
Porque en realidad lo que vamos a tratar de, no todos van a hacer la varicela, por supuesto, pero sí, bueno, si empieza a haber recurrencia, 2 o 3 casos en el aula, bueno, uno tiene que chequear la inmunidad en todo caso o ver el calendario de vacunación, porque muchos pueden tener vacunas colocadas fuera de calendario, digamos. Claro, ¿Sí? Pero no por es una calendario van indicación a de tener bloqueo. una. Claro, no es Bien, una no es un indicación de caso. bloqueo, a diferencia de otros cuadros, por ejemplo, de meningitis, por meningococo, que uno hace el bloqueo, digamos. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, otra pregunta que tenía el doctor es el tratamiento ambulatorio de infecciones severas. No queda muy clara la pregunta en sí. Me imagino que será como cuáles serían las pautas para, digamos, Hace la para vía poder, oral. claro, para poder hacer el manejo ambulatorio o el seguimiento que requieran con laboratorio, clínico. Entiendo que debe venir por ahí la pregunta. Sí, son infecciones severas, obviamente se internan los pacientes por la evolución con lo que uno espera, digamos. Pero supongo que debe ser el switch, digamos, de internado ambulatorio, quizás. Ujú. De un paciente que es dado de alta de una infección severa, quizás, Claro. ¿no? Puede ser, que yo, por decirte, una artritis séptica, que uno haga un tratamiento de 5 días hasta que logremos tener el cultivo. Me imagino yo que a eso se Sí. debe referir, Claro, pero depende. que puede pasar a vía oral, digamos, luego de ese tiempo, si tiene una PCR en descenso y de buen estado general, con buena tolerancia oral, a febril las últimas 48 horas, entonces uno puede pasar a hacer el pasaje a vía oral, digamos. Bien. Cuando uno Realmente sospecha el tratamiento son 3 infecciones, semanas. ¿Sí, sí, Doc? cuando uno sospecha infecciones de la comunidad, infecciones severas, como está diciendo el doctor Polacó, por ejemplo, en aquellas infecciones donde uno siempre sospechaba estafilococos y que comenzábamos con cefalexina, ¿qué aconsejan ustedes? Bueno, hoy el problema que tenemos actualmente con el estafilococo es el estafilococo meticilino resistente de la comunidad, que comenzó hace unos años atrás siendo el estafilococo meticilino resistente como asociado a los cuidados de la salud o intrahospitalario. Hoy casi el 40-50% de la población puede tener una colonización por un estafilococo meticilino resistente, en el cual las cefalosporinas de primera generación ya no son efectivas y tampoco la amoxicilina más ácido clavulánico, que por ahí lo vemos mucho, porque en realidad lo que tiene cambia una estructura en la pared de la bacteria y que directa, ni siquiera con clavulánico, porque no es un mecanismo enzimático. Entonces directamente hay que usar otro tipo de antibióticos, que puede ser, por ejemplo, por vía oral, clindamicina o trimetroprima sulfamethoxazol. Las quinolonas en algún punto también están descritas, pero nosotros en pediatría no es habitual que las usemos. Y en los pacientes que se internan, depende de la gravedad del paciente, se puede usar, depende de la gravedad y si tiene o no bacteriemia, vancomicina sería la otra estrategia. Pero en la comunidad lo que vemos mucho son las forunculosis recurrentes y las celulitis abscedadas. Nosotros acá en el hospital de la epidemiología que tenemos un 20% de estos estafilococos que tienen resistencia asociada a clindamicina. Entonces, lo que nosotros usamos como terapia empírica inicial en el paciente ambulatorio es trimetoprim sulfamethoxazol. En aquel paciente que tiene antecedentes de forunculosis recurrente, el paciente o la familia, porque es importante esto también transmitirle a la familia que la aportación del estafilococo es intrafamiliar, entonces quizás el paciente no tiene, pero la mamá cuando le preguntamos dice, sí, yo tengo los viviesos, los forúnculos, he tenido varias veces, y este niño consulta por una celulitis o una celulitis abscedada y generalmente indicamos trimetroprima sulfamethoxazol como terapia de inicio. Sí, esto Perfecto. es como para destacar el uso de amoxicilina con clavulánico. Es lo que decía Marisol, es otro tipo de gen, digamos, de cassette que utiliza, que tiene el estafilococo, que no hace una producción de beta-lactamasa. Por lo tanto, el beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa no nos sirve en este caso. Entonces, tenemos que optar por otro tipo de tratamiento, que en este caso sería clindamicina o Bactrim o trimetroprima sulfamethoxazol, digamos. Perfecto. Acá Karina pregunta, ¿y tú por E. coli ble, si el tratamiento, cómo sería, si es ambulatorio en un paciente
afebril, manejo. A ver. Y tu por E. coli, ble, ambulatorio, afebril, manejo. ¿Cuál sería el manejo? Sería la pregunta. Claro. Eh, Depende si tiene resistencia asociada o no. Si es una colible nada más y tenemos sensibilidad, por ejemplo, a moxiclavulánico, se puede hacer el tratamiento ambulatorio, digamos, manejo extrahospitalario, con controles, por supuesto, periódicos, pero se puede hacer el tratamiento como una cistitis, sería en este caso, si está febril, obviamente una pielonefritis, y entonces pero sí tenemos que corroborar el antibiograma para saber si no tiene otras resistencias asociadas, ¿no? Pero muchas veces puede tener resistencia céfalo de tercera, que es ser una colible, pero es sensible a moxiclavulánico, por ejemplo. La mayoría de las veces sensible, ambulatorio. Bien. A ver, acá no hay más preguntas. Acá hay otras que tenemos del doctor Polaco, que pregunta sobre el acortamiento de tratamientos antibióticos. Me imagino, por ejemplo, en el caso de la otitis, que se recomiendan esquemas cada vez más acortados. Eso, si Sí, ustedes tienen... esto va de la mano de algo que se llama, bueno, todos están alertando a la próxima pandemia silente que le dicen que es la resistencia a los antimicrobianos, en la cual enfocarlo desde varios aspectos. Tener en cuenta esto que hablamos, bueno, le doy a acitro, saber que la acitro es un inductor y es un selector de neumococo resistente a cefalosporinas, entonces yo le doy acitro, pero le modifico toda su microbiota al paciente y capaz que le doy acitro por un proceso viral, porque yo, bueno, me quedo más tranquilo si le doy el acitro, pero que lo estoy poniendo al paciente, exponiendo a seleccionar gérmenes resistentes y que sus próximos eventos sean más difíciles de tratar. La otra cuestión es decir, bueno, darle la dosis correcta en el intervalo correcto y acortando. Últimamente se está hablando de acortar todos los tratamientos y el pasaje pronto a la vía oral para reducir la internación y la hospitalización innecesaria del paciente. Se está hablando de tratamientos acortados en infecciones urinarias, hablamos de 3 a 5 días, en neumonía de 7 días, 5 a 7 días, y de infecciones, por ejemplo, más severas como osteomielitis y artritis, que habitualmente decimos, bueno, los tratamos a las artritis 4 semanas, entre 4 a 6 semanas, a las osteomielitis las tratamos entre 2 a 3 meses, actualmente se está reduciendo a 3 semanas, y a las osteomielitis en 4 a 6 semanas. Se está atendiendo entonces al pasaje a la vía oral, con las condiciones que decía Dani, y a los tratamientos acortados, claramente, siempre y cuando el paciente tenga buena evolución clínica, pero es la tendencia de eso. Incluso en neumonía ya se planteó, digamos, tratamientos acortados que son 5 días posterior a la bajada de la fiebre, digamos. El descenso de la fiebre no volvió a presentar, son 5 días de tratamiento y con eso es suficiente. Y se hablan que las dosis van de 80 como dosis altas, hablan de amoxicilina, por ejemplo, entre 80 y 100 miligramos por kilo. Habitualmente nosotros usamos siempre 100, pero la dosis sería entre 80 y 100. Parece quizás algo que no es tan importante, digamos, esta dosis de 20 miligramos, pero la verdad es que para la flora intestinal, para el microbioma, es una alteración importante. Sí. Hola, sí. Por ahí en el consultorio da un poco de miedo la neumonía, ¿no? Porque es como uno tiene 100 miligramos por kilo de 10 a 14 días, ¿no? Más allá que Sí, uno va a hacer el control pero clínico. ya hace bastante, en un consenso de SAP, se disminuyeron los días a 7 días. Dicen 7 10 días. Dice. Y los nuevos estudios hablan, incluso hay algunos estudios que hablan de 3 días, que eso yo supongo que no deben ser neumonía, pero que hablan de 3 días de tratamiento antibiótico. Pero el En tratamiento son 5 días. Sí, en sí, una época, doctor, era lo que usábamos. 3 días y andaba perfectamente bien. claro. El tema es saber si esos son neumonías realmente o son infecciones virales, Claro. neumonías virales, digamos. Claro. Pero, y eso es lo que concluyen los autores, que dicen quizás sean neumonías virales que tratadas con 3 días no tenía ninguna repercusión en el antibiótico. Pero 5 días posterior a la bajada de la fiebre, que en realidad terminan siendo 10 días, 7 días, perdón,
Entonces uno puede hacer tranquilamente un tratamiento de ese tipo. Son tratamientos acortados que se vienen ya manejando con ITU, con neumonía, con artritis y osteomielitis. Bien. Acá preguntan si podrían hablar. Perdón, pero faringitis por piógenes no, sigue siendo Es 10 la días. única 10 días. Bueno, acá preguntan si podrían hablar de la importancia de hacer siempre 2 hemocultivos en los niños, ya que hablamos de infecciones sistémicas. Sí, esto hablando de lo que mencionaban antes, del manejo de las infecciones severas, me imagino. Y el tratamiento del absceso periodontológico ambulatorio. Bien, los hemocultivos en general dependen mucho del volumen. ¿Sí? Cada botella, digamos, de hemocultivo tiene un volumen que tiene que llevar de sangre, digamos, te va diciendo si es menor si son neonatos o si son niños o adultos, por ejemplo. Pero en general siempre se dijo 2 hemocultivos, pero sí, como depende del volumen, un hemocultivo hasta sería suficiente, digamos. Depende de la situación. La mayoría de veces pedimos 2 hemocultivos porque si viene un germen que, por decir, un estafilococo epidermidis, un germen que es de la flora de la piel, viene positivo, no sabemos si es contaminante o no, entonces para poder diferenciar eso tenemos que realizar 2 hemocultivos, pero siempre depende del volumen. Más de 3 hemocultivos no tiene sentido, excepto que vos pienses, digamos, en una endocarditis bacteriana que vas a hacer hemolosépticos, bueno, puede tomarse 3 hemocultivos, pero si no, no tiene indicación. Sí, y otra cosa a tener en cuenta, más allá del volumen, es la oportunidad de aislar el germen antes de poner el antibiótico. Si por ahí tomamos una muestra y encontramos un germen que por ahí no es como decís vos, Dani, el epidermidis, nosotros en NEO tenemos muchos aislamientos, muchas veces de un germen que sería contaminante en otro contexto, pero teniendo en cuenta en un paciente con inmunocompromiso, un prematuro, por ahí es responsable de la clínica de ese neonato y tenemos la dificultad de la cantidad de muestra que se toma. Pero si tuviéramos la posibilidad de tener 2 hemocultivos antes de ponerle el antibiótico, para nosotros es mucho más fácil después tomarlo o como contaminante si es uno positivo y el otro negativo, o si sigue estando presente el mismo germen en los 2 cultivos, uno da relevancia y no perdemos esa oportunidad de aislamiento. Por ahí con el antibiótico, si uno tiene dudas y quiere volver a tomar una muestra, ya como decapitamos el cuadro, es por ahí la imposibilidad o se empieza como a enredar más la terapéutica sin ese aislamiento inicial. Bien, clarísimo. Y recordar una cuestión con respecto al tiempo, que si decimos, bueno, el paciente está séptico y rápidamente tenemos que instaurar tratamiento, el tiempo mínimo pueden ser 15 minutos. Tomamos un hemocultivo y en los 15 minutos de otro sitio de venopunción se toma el otro hemocultivo y inicia tratamiento. No es que debemos esperar más de 1 hora o más de 60 minutos, puede ser diferencia de 15 minutos y siempre en sepsis decimos que es la hora de oro en la cual uno tiene que definir el paciente, tomar los hemocultivos e iniciar tratamiento y nos daría tiempo para hacerle los 2 hemocultivos, avalando todo lo que decían Dani y Claudia. Y con toda la técnica, por supuesto, de toma de hemocultivo, tiene que ser lo más estéril posible. Muchas veces uno ve que canalizan al paciente y de la misma muestra, sacan hemocultivo de la misma vía, y eso no es lo correcto, digamos. Bien, Y- perfecto. Quedaba lo del tratamiento del absceso periodontal ambulatorio. El tratamiento de absceso odontogénico se hace con amoxiclavulánico. Recordemos que la mayoría de los gérmenes son estreptococos los que causan, pero en el ribete, digamos, donde se encuentra la unión, digamos, del diente con encía, tenemos muchos anaerobios, entonces siempre se hace con amoxiclavulánico. Eh, y en este caso que es ambulatorio, ¿no? Se puede utilizar clindamicina también, es válido, pero siempre se prefiere como primera elección es amoxiclavulánico. Bien. Preguntan también, en fiebre sin foco, seguimos igual, tratamiento ambulatorio hasta ver los cultivos y en menos de 3 meses internamos siempre. Bueno, es un poco lo que hablamos al comienzo, ¿no? En si era menor diferenciar el lactante, digamos, menor 1 mes, que en ese caso la sugerencia es que sí. Y Sí.
y cultivar. Bueno, sí, es un poco lo que hablamos al principio, que en menor de un mes sí, bueno, y queda esa brecha entre el segundo mes y tercer mes de vida, que bueno, que será ahí la clínica y el laboratorio inicial lo que nos oriente. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Sí, no, me parece que es correcto lo que decís, es menor de 3 meses, obviamente lo internamos, pero sí, se hace tratamiento ambulatorio hasta ver los cultivos, seguimos con la misma línea. Bien. Indicaciones actuales de la vacuna para COVID. Pregunta. ¿Quién indica la vacuna? ¿Viste? Se olvidaron de vacuna de COVID. Sigue habiendo COVID, sigue existiendo. En general, si ya estamos vacunados, ya tenemos la primera vacunación, el esquema primario, una dosis anual debería considerarse y en algunos pacientes como inmunodeprimidos y, y mayores de 60, si no recuerdo, sí, 65. son dosis cada 6 meses. eh, y algo más, a mí me faltaba algún... No, que tengo. el esquema primario, digamos, que son la dosis con el refuerzo. Así. Como un O sea, antigripal. sí le tenemos que seguir indicándole, es la realidad como Sí, vacuna antigripal. Que le indiquemos y no se coloque es otra, digamos, otra historia, pero la realidad es que la vacuna para COVID sigue estando disponible con refuerzos y que seguimos viendo, digamos, COVID, ¿no? Nosotros tuvimos hace poquito un bebé que hizo un cuadro respiratorio leve, pero era un COVID y todo el mundo se alarma pensando si todavía existe. Y bueno, la realidad es que todavía existe el COVID. No se fue nunca y probablemente no se vaya nunca. sí. Habitualmente vemos cuadros leves en pediatría, entonces por eso no nos alarmamos tanto, pero en adultos mayores sí se ven cuadros un poco más graves. Bien. Perdón, ¿puedo Y preguntar algo? sí, Hola, Gaby. ¿Cómo andan, Dani? Pero por eso digo, el niño pequeño, el niño menor de 5 años que nunca fue vacunado y la madre, vos le hablas de la vacuna COVID y es como, o sea, la indicación es seguir vacunando. Seguir vacunando, sí. ¿En el Después, si menor lo de 2 quiere, años como el antigripal o en todos, aunque sea alguna vez? Es a partir de los 6 meses, digamos, la indicación de vacuna para COVID. O sea, a partir de los 6 meses está indicada de vacuna para COVID, o sea que se puede indicar. No tiene la Claro, restricción de edad, de los digamos. 2 años Eh, como el antigripal, de claro, base, sería a partir de los 6 meses, vos podés indicarla. claro. Que de ahí se la pongan o no, bueno, es otra cosa, pero deberíamos indicarlo. te lo indicamos y es responsabilidad de cada uno, digamos, de los padres, de los En los tutores. vacunatorios no la están ofreciendo. O sea, los pacientes llegan vacunados con la vacuna de calendario y no dicen, me ofrece, o sea, no la Hay que, consideran. hay que ver Es la disponibilidad en todo caso de estaban en vacunas. falta Están ahora. disponibles. Claro, bueno. bien. Y acá el doctor Polakov también había puesto como un ítem la enfermedad mano-pie, boca mano-pie, Coxsackie. No sé puntualmente qué pregunta será. Yo en lo personal sí me gustaría preguntarles respecto a digamos, la inmunidad que genera, si es permanente o no, si es que están circulando distintas cepas y repiten, porque me ha pasado en pacientes que tenían pie, mano, boca, bien marcados, ni siquiera el que te genera duda, y van de vacaciones a Brasil, a donde sea la playa, y vuelven con otro pie, mano, boca al año siguiente. Que nada, yo lo tenía como que generaba una inmunidad duradera. No sé si ustedes tienen experiencia en eso. En realidad sí puede tener otros episodios, digamos, incluso vemos presentaciones que no eran las comunes de las palmas, las manos, en la planta de los pies y en la boca, sino que vemos otras presentaciones como en brazos, omóplatos, glúteos, En región los veranal. lactantes, glúteos y muslos es muy común que se vean Claro, afectados, y en sí, 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 genitales. sí. Pero bueno, son distintos cepas, podría decir, digamos, serotipos. Eh, el más común es uno que es el A16, que es lo que habitualmente estamos viendo, pero como hay otros serotipos, pueden llegar a producir la misma infección o similar.
Y a no confundirlo con varicela. Muchas veces se confunden con diagnóstico de varicela. Vemos en consultorio que vienen por un tercer episodio de varicela y decimos, no, esto no es, digamos, no. Las lesiones están todo el mismo estadio de evolución, es distinta la presentación y generalmente el tronco no afecta. Eh, bueno, es fácil de verlo, digamos, ¿no? De poder diferenciarlo. Bien. Sí, hay que leía que también están preguntando el tema del tiempo de aislamiento en guarderías o en las escuelas. Bueno, tiene que ver con el tiempo de duración de la enfermedad. Se conoce que también hay 48 horas antes de que se erupcione, el niño ya viene contagiando. Esto es por secreciones, por saliva. Muchas veces en la guardería es esta manipulación de los objetos que se meten en la boca y por ahí se comparten y bueno, y hacen como pequeños brotes. Lo ideal es por lo menos una semana de aislamiento, entre 7 a 10 días. También tiene que ver con el estado del niño. Generalmente cuando ya se autolimita la fiebre, ya quedan después las lesiones en la piel y si tienen la boquita, se espera que se resuelvan las de la boca para recién ahí poder decir va a asistir de nuevo al colegio, pero por lo general siempre es una recomendación de una semanita más o menos el aislamiento. Bien. Y Pero es una pregunta, enfermedad, perdón, es una enfermedad enterotransmisible. Es decir, que lo que más tenemos que cuidar son los pañales, porque tengo entendido que la mayor parte de la infección es por vía intestinal, ¿no? Sí, es. El virus está presente también en secreciones y sobre todo en saliva también, por eso es la recomendación. El entero, el Coxsackie, bueno, también es como una familia también de las afectaciones intestinales, de los gérmenes intestinales, a veces está asociado inclusive a algunas deposiciones desligadas y por eso también la recomendación del lavado de las manos siempre con el tema del pañal. bien, Sí. y acá agregan que puede tener presentaciones atípicas en niños con dermatitis atópica. Sí, puede tener presentaciones como purpúricas o lesiones como vasculíticas. Pueden tener presentaciones atípicas, sobre todo en los niños que tienen dermatitis, ¿sí? Dermatitis atópica. Bien, y lo último, que ya van quedando pocos minutitos, es sobre la prevención de virus respiratorio sincitial. Me imagino que tiene que ver un poco la pregunta con la vacunación en embarazadas. Y bueno, no sé si las pautas en niños con exceso de maturidad o con displasias, digamos, como recordar un poquito esas pautas a quienes poner la gama y, digamos, o la Sí, vacuna. la vacuna. En realidad nosotros decimos vacuna y es Nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal, es lo que viene ahora a, no diría reemplazar, pero a complementar el Padiguisumab, porque no se va a reemplazar. Pero sí, tenemos la vacuna en la embarazada por un lado, y el Nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal. La vacuna de la embarazada, más o menos como para que se entienda, es muy similar el objetivo que vacuna triple bacteriana en la embarazada. O sea, tratar de que genere anticuerpos para que haga el pasaje transplacentario, así logramos una inmunidad pasiva, digamos, en el, en el bebé. Es lo que se trata de lograr con eso. Entonces, lo que propone la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones o de Inmunoprevenibles, es hacer una estrategia combinada. O sea, la mujer, el paciente el niño, perdón, que nació y estuvo la madre vacunada en el embarazo, estaría cubierto ese tiempo, los primeros 6 meses por lo menos, que es lo que duran los anticuerpos. Y en los que no logró hacer anticuerpos porque se vacunó la madre y a la semana nació, no logró pasar 14 días, se indica Nirsevimab, que como dijimos es un anticuerpo monoclonal que actúa inmediatamente después de la colocación intramuscular y tengo una construcción al lado, por ahí se escucha ruido. Entonces actúa inmediatamente desde colocado, es una sola dosis y se cubre toda la temporada, digamos, son 5 meses de cobertura. Sí, toda la temporada de BRS. Bien, y eso generalmente lo indican antes del alta, de la internación, o se indica Se puede después, digamos, indicar, se puede indicar antes del alta, no hay ningún inconveniente. Y El una otra principal cosa. inconveniente ahora sería el costo, digamos, y la disponibilidad.
es caro, digamos, no, pero bueno, digamos, la indicación se puede administrar en cualquier momento, que en la primera temporada sería una sola dosis y en la segunda temporada ya es como el doble digamos, la dosis. Pero digamos, el principal creo que barrera que tenemos ahora es el costo porque no, las obras sociales en general no la cubren, ¿sí? Entonces, bueno. Creo que hoy nosotros tendríamos que apuntar, que es lo que ya tenemos instalado, obviamente es la vacunación en la embarazada, que es lo que tenemos disponible, y a futuro pensar si ojalá podamos establecer una estrategia combinada con Nicervimab. Se puede ofrecer, claramente está en el mercado, digamos, saber que existe y que se puede ofrecer, pero bueno, también saber que una de las barreras fundamentales es el costo, ¿no? Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o ustedes desde el Comité de Infectología quieren aprovechar esta oportunidad para decir, para hacernos llegar algún comentario, algo de los pacientes que llegan a ustedes como especialistas y que nos sirva a nosotros para anticiparnos o para tenerlo en cuenta. No, yo creo que lo más importante es seguir insistiendo en la vacunación, ¿sí? Tenemos muy bajas coberturas de todas las vacunas y obviamente eso nos predispone a que empiecen a aparecer enfermedades que son inmunoprevenibles, ¿sí? Entonces, mantener los carnets de vacunas completos, digamos, realmente mirar los carnets de vacunas y no perder la oportunidad. Yo sé que muchas veces los mandan al vacunatorio y van y le dicen que como está resfriado no se la pongan. Bueno, todos esos mitos hay que derribarlos, hay que indicar las vacunas y tratar de mantener a la población vacunada, que es lo que nos va a ayudar, ¿sí? Y otra cosa, hoy con sarampión, es que si van a ir a un lugar en donde hay casos de sarampión, también Ambas. controlar los carnets de vacunas, sin ir muy lejos AMBA, ¿sí? Mm. O el exterior, en donde tenemos que ver que estén correctamente vacunados, ¿sí? Si tiene más de un año, que tenga 2 dosis, ¿sí? De triple viral, o que tenga una triple viral con una doble viral, pero al menos que tenga 2 triple virales, y si tiene menos de un año, a partir de los 6 meses podemos indicar una dosis que en realidad no cuenta, digamos, como dosis de calendario, pero sí existe la posibilidad de que a partir de los 6 meses pongamos una dosis adicional de vacuna y que tiene que ser por lo menos 15 días antes del viaje, ¿sí? Si el niño se va mañana, no sirve de nada que yo se la ponga hoy, ¿sí? Digamos, está el riesgo de que contraiga sarampión. Entonces, si uno ya sabe que va a viajar, lo ideal es ponerlo por al menos 15 días antes para que tenga efecto, para que la vacuna pueda actuar y pueda generar anticuerpos protectores. ¿Hay alguna Sí, creo que noticia de la vacuna antidengue del Instituto Butanán de Brasil que se esté probando en Argentina? No. No, mire, lo único que escuché es que, bueno, le estaban, digamos, primero le iban a empezar a utilizar en Brasil, que la ventaja que es una única dosis, pero nada más, digamos, la verdad que implementarla acá todavía no hemos escuchado nada, al menos yo no he escuchado nada, y las bajas coberturas, como contó Marisol, de vacuna de dengue en población que tenía indicación de vacuna, bueno, eso también va en contra, ¿no? De las políticas de vacunación, en donde se compran vacunas, uno exige tener vacunas, y bueno, y la población no se las coloca, entonces tener vacunas que no se colocan es lo mismo que no tener vacunas. Sí, en lo personal yo quería respecto a la vacunación plantear esto que nos está ocurriendo mucho en el consultorio, sobre todo en el ámbito privado, del deseo de no vacunar y la convicción y la insistencia, y por más de que uno refuerce, a mí me ha llevado a esta situación como, bueno, a ver, esto es un derecho del niño que hasta lo podríamos denunciar, ¿no? Yo no les puedo firmar una ficha para un ingreso a un jardín, a un niño que no está vacunado, como que ahí, ¿cuál sería nuestro límite? Porque bueno, pueden ir a otro lado y van a firmar una ficha para entrar al jardín y bueno, y es un problema la situación, ¿no? Pero bueno, creo que nos es un desafío porque por más de que uno trate de convencer, o sea, la evidencia es clarísima, tenemos todo, pero es como muy difícil esa barrera ideológica. No sé si ustedes pueden aportarnos algo que nos dé una herramienta o algo para
para fortalecer, digamos, el argumento que nosotros lo tenemos muy claro y que estamos convencidos que es así, que hay que vacunar, ¿no? Pero se queman los libros ahí. Mira, yo creo que nos ha pasado que no los quieren vacunar o recién nacidos. Yo creo que no hay que, siempre uno tiene que tratar de seguir estableciendo el vínculo y de no perderlo, ¿sí? Y en todas las veces que viene, si mira, la tenés que vacunar, previene esto, porque, a ver, no las vemos las infecciones, las enfermedades, porque claramente con las vacunas hemos reducido prácticamente a cero, pero estamos viendo la aparición de sarampión, entonces significa que si no vacunamos van a empezar a aparecer. Entonces, es hacer ver esto, de que existen, de que están apareciendo, de que hay brotes y que si no están vacunados, su hijo es susceptible. Yo creo que es verdad que existe una herramienta legal en donde uno puede denunciar. Lo que pasa es que no sé si les ha pasado, pero esos pacientes vienen, a nosotros nos pasa que vienen al interior, se cambian de casa, se van a otro lado y desaparecen. Entonces, por ahí, yo creo que hay que seguir con el vínculo, tratar de irlos convenciendo de a poco y a veces van aflojando, decir, bueno, le pongo aunque sea este, voy a decir, bueno, ponele esta, después la próxima y vamos viendo. Yo creo que no hay muchas opciones. Si uno intenta, digamos, hacer la denuncia, la realidad es que el paciente se escabulle y ese niño termina sin ninguna vacuna, absolutamente No, ninguna la vacuna. pregunta es si firmar el CUS o no. Es una estrategia, o sea, es una forma también de que nosotros responsablemente asumimos esta conducta de decir, bueno, no firmo porque no estoy de acuerdo en que este niño no esté vacunado. Y es un límite también porque la idea es que se trabaja desde el sector educación, que muchas veces el CUS pasa a ser un trámite más para ellos, pero no sé si hay alguien que constata si uno pone incompleto. Ya se lo firmaron. Entonces el colegio también puede exigir desde su lugar a esta familia diciendo, bueno, mira, si no vacunan al chico, porque acá no lo están firmando, si no me traen el CUS completo, más allá de que otro profesional después lo firme, como decías recién vos, Doc, de que vos no lo firmás y después van en otro lado y lo puedan llegar a firmar. Pero bueno, vos desde tu responsabilidad estás haciendo algo para aportar a esta promoción de la vacuna. Y yo creo que es un granito de arena que se hace porque esto es una debacle de varios frentes. Esto de que no se esté vacunando, de que no haya una buena cobertura a nivel nacional, no es solamente la falla de uno, sino que es una cadena de eslabones que hace que si el mismo profesional muchas veces no está convencido, o genera esta duda y por ahí no aclara bien el por qué tener que vacunar a los niños, probablemente el paciente que estaba ahí en el límite, si lo coloco o no lo coloco, se terminó de ir para atrás y dice, listo, no, si el médico no está convencido, menos. Después tenés este grupo que es un poco más firme, tal vez los pacientes que vos estabas contando que hasta te traen bibliografía de estudios que nadie sabe bien de dónde son, pero que dicen que no, que el autismo, que trae reacciones adversas, y uno tiene para refutar eso, porque también hay estudios que avalan y que te dicen que no tienen esas reacciones adversas, que no traen esas repercusiones, que probablemente eso del autismo venga por otro lado, pero no podemos responsabilizar a la vacuna. Y como dijo Vero recién, no estamos previniendo enfermedades leves, estamos previniendo enfermedades que son altamente secuelizantes, con alta y mortalidad, que cuando uno no las ve es difícil poder convencer al otro, pero claramente estos ejemplos de que están apareciendo nuevamente patologías reemergentes que ya uno las consideraba casi eliminadas, hablan de que no solamente es por su hijo, sino por todos los otros este efecto rebaño que buscamos también con las vacunas, de que las otras personas también están en riesgo gracias a que esta paciente no quiere vacunar a su hijito. Entonces, por eso te digo, yo creo que está bien que vos no lo firmes y yo creo que es una estrategia. De hecho, hace poquito hubo una reunión del tema de vacunas, del Comité de Sociedad Argentina de Pediatría, con la gente de Buenos Aires, y todos estamos apuntando a lo mismo, a ver qué podemos hacer. Uno, lo que dijo Vero, el tema de los falsos mitos, porque yo puedo estar muy convencida, logré que esa paciente vaya al vacunatorio, pero cuando llegó al vacunatorio, el vacunador le termina diciendo, no mamá, pero ahora está enfermito, no se la vamos a poner. Y resulta que termina
boyando después esa persona, no sé si vuelve a la consulta o no, entonces las oportunidades perdidas son cada vez más frecuentes. Por eso digo, es como una cadena, pero uno hace su parte y ayuda. Bien, seguro. Bueno, quedaron dos preguntas, una que era sobre el tratamiento de mononucleosis y sobre herida punzante en pie. Estamos un poquito sobre la hora, si ustedes están dispuestos a responderla, bienvenida sea la respuesta, y si tienen que volver a sus actividades, después quedan ahí pendientes, como ustedes digan. No, con respecto al tratamiento de la mononucleosis, sabemos que es un virus, o sea que no tenemos nada específico. El tratamiento básicamente es sintomático. Es cierto que hay pacientes que hacen un gran compromiso de amígdalas, hacen muchas veces una hipertrofia y empiezan a preguntar si usamos o no corticoide. Por ahí no está recomendado de uso rutinario, de hecho es simplemente evaluar el estado general del paciente y si realmente hay un compromiso tal que impida, por ejemplo, la alimentación, y que hay en esos casos extremos uno dice, bueno, vamos a usar a lo mejor una dosis de 1 miligramo kilo de corticoide, pero en un tiempo corto, de 3 a 5 días. No es lo de indicación habitual y como le digo, el resto es tratamiento sintomático, no tenemos mucho más para hacer con el Epstein-Barr. Sí, Bien, y herida punzante, sí. sí, no, es eso, asegurar la hidratación, digamos, del paciente, los antitérmicos si es necesario, y no mucho más de lo que dice Claudia. El uso de corticoides está reservado para algunos casos muy particulares. Bien, y de herida punzante en pie sería lo último y no molestamos más. Herida punzante en pie, en general uno siempre piensa, digamos, en las heridas que atraviesan la plantilla o zapatillas, zapatos, digamos, en pseudomonas. Entonces, siempre tratamos de cubrir pseudomonas y en ese caso es con ciprofloxacina. Eh, pero creo que a eso se refiere, me imagino, porque es un accidente muy frecuente, ¿no? Pero uno Bien, tiene que cubrir siempre pseudomonas, que es lo más importante. bien. Y lo último es el seguimiento del hepatoesplenomegalia con reposo en mononucleosis. Sí. La esplenomegalia, que es lo más frecuente, más que hepatomegalia, hay aumento de la transaminasa, pero esplenomegalia es lo más frecuente. Generalmente entre las 4 y 6 semanas puede llegar a ocurrir, desde iniciado de los síntomas, ¿no? Puede llegar a ocurrir la rotura esplénica, digamos, que es de gravedad. Y en ese caso, generalmente en varones suele ocurrir, o personas que hacen actividades de alto impacto, actividad física de alto impacto. Entonces, en ese tiempo, digamos, tienen que hacer reposo y se sugiere reposo. Pero es aproximadamente ese mes, digamos, de que comienza con los síntomas. ¿Y de aislamiento? En realidad, el aislamiento difiere de una persona a otra, porque hay veces que se resuelven rápidamente los síntomas, entonces ya puede concurrir. Recuerden que Epstein-Barr se elimina durante mucho tiempo, no significa que todo el tiempo esté con la misma carga viral eliminando, pero sí se elimina durante mucho tiempo, incluso hasta 6 meses se ha logrado encontrar PCR positivas, digamos, durante ese tiempo, durante esos 6 meses. Entonces, el aislamiento en general uno hace durante el periodo agudo de la enfermedad y luego después se indican las medidas higiénicas nada más como para que no comparta utensilios o vasos con otras personas, pero puede concurrir en la escuela. Bueno, muchísimas gracias a todo el comité, excelente, les agradecemos muchísimo todas las respuestas, toda la claridad y bueno, seguimos en contacto para trabajar juntos. Un gran abrazo y gracias a todos también los que presenciaron en la charla. Y felicitaciones a la coordinadora ocasional, que ha sido brillante en la capacidad de hacer participar. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Pero que vuelva Mario. Muchas gracias por la invitación al comité. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.